Hola a todos, en este video vamos a continuar hablando de la formalización de programas y vamos a retomar en este punto donde habíamos hablado de lo que es el estado de un programa y habíamos definido elementos importantes en la formalización de programas como son la precondición y la poscondición. Entonces recuerden que el objetivo en una formalización es encontrar aquellos estados y tal que el programa se inicia en un estado que esté dentro de ese conjunto, se garantice que se termine en una postcondición particular. Bueno, entonces ese conjunto I está definido por la precondición más débil que podamos encontrar del programa y obviamente la postcondición. Entonces voy a explicar un poco esto acerca de la precondición más débil. Si tenemos, por ejemplo, un programa x igual a x más 1, este programa, y queremos garantizar que este programa termine con una poscondición x mayor a 0, ¿sí? Que garantice que x sea mayor a 0 cuando este programa termine. Entonces de aquí podemos encontrar muchas precondiciones que satisfagan esto. Por ejemplo, podemos decir que antes del programa x sea igual a 1, por ejemplo, que sea igual a 2, ¿cierto? 2 más 1 va a ser 3, por lo tanto se satisface esto, 4, 5, 6, todo eso. Todas las precondiciones satisfacen. Entonces, en el caso general podríamos decir que si x es mayor a 0, entonces pues se podría satisfacer la poscondición. Si x es mayor a 0 antes de arrancar el programa, se satisface que x va a ser mayor a 0 después de ejecutar el programa, ¿cierto? Entonces esta sería una primera precondición que podría tenerse en cuenta. Pero también hay otra precondición, por ejemplo, x mayor a menos 1, también es otra precondición que satisface esta poscondición, ¿cierto? Si x vale 0, por ejemplo, 0 más 1 a 1, que es mayor a esto, ¿sí? Entonces, pero podemos decir que esta precondición es más débil que la primera que tuvimos, dado que x mayor a 0 implica que x sea mayor a menos 1, ¿cierto? O sea, si sabemos que un número es mayor a 0, ya de por sí ya sabemos que es mayor a menos 1, ¿sí? Por lo tanto, esta fórmula es más débil que esta fórmula que teníamos aquí, ¿sí? Por lo tanto, entonces podemos decir que esta es una precondición más débil que esta. Y de hecho, esta precondición es la más débil de todas, ¿sí? Porque si nos vamos a un caso más atrás, digamos, si decimos x mayor a menos 2, esta precondición ya no va a satisfacer esto que está aquí, porque x mayor a menos 2 podría tener el valor menos 1, menos 1 más 1 da 0 y no satisface eso. O sea que esta precondición no sirve. Esta es la precondición más débil que podemos tener, que satisface entonces o que garantiza que esta poscondición se va a satisfacer una vez que se ejecute el programa. ¿Listo? Entonces, si un programa comienza en un estado que satisface la precondición más débil que yo pueda encontrar, entonces yo voy a garantizar que va a terminar en un estado que satisfaga la poscondición. En los casos extremos, todos los programas van a satisfacer true y ningún programa satisface false, para tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno de los posibles escenarios de programas más típicos y encontrar la precondición más débil de ellos. Para una asignación simple, pues, ¿cuál será la precondición de una asignación cualquiera dada una poscondición? Es sencillo eso, escoger la poscondición y reemplazar el valor de la variable por el que estamos asignando. Bueno, entonces, ejemplitos aquí varios que podamos tener. Listo, el primero. ¿Cuál es la precondición más débil de esta asignación x igual a 7? Si la poscondición es que a sea igual a 7. Entonces, de aquí podemos decir que haciendo la sustitución, ¿sí? Decimos que 7 es igual a 7, ¿cierto? La sustitución finalmente. Y entonces esto sabemos que es true. Eso quiere decir que la precondición para que después de ejecutar este programa a sea igual a 7 es true, simplemente. O sea, no se necesita ninguna precondición. Por otro lado, en este segundo ejemplo, a igual a 7, la poscondición es a igual a 6. Entonces la asignación la hacemos aquí, quiere decir 7 igual a 6, y esto es false. Lo que quiere decir que no hay una precondición que exista
que es dado esa precondición, si ejecutamos el programa, vamos a obtener que A sea igual a 6. No es posible eso. En otro tercer ejemplo, A igual a 7, el mismo programa, ¿cierto? La poscondición es que queremos garantizar que B sea igual a C. Entonces esto es B igual a C. ¿Eso qué quiere decir? No hay un reemplazo aquí porque no, las variables involucradas en la poscondición no hacen parte de la asignación, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, para poder garantizar que B sea igual a C, después de ejecutar este programa, lo único que tenemos que hacer es que antes de que del programa se ejecute, ya sea cierta esta fórmula. Otro ejemplo, A igual a 2 por B más 1 con A igual a 13 como poscondición, ¿sí? Entonces eso simplemente hacemos el reemplazo, ¿cierto? Decimos 2 por B más 1, ¿sí? Es igual a lo que vale 3, lo que vale A, que es 13, ¿cierto? Por lo tanto, entonces de aquí, haciendo los cálculos, tenemos que B tiene que ser igual a 6. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que para poder garantizar que A sea igual a 13, antes de ejecutar el programa tenemos que tener que B sea igual a 6 en esta asignación. Por último, con A igual a menos B, poscondición A mayor que B, entonces hacemos la asignación, decimos aquí entonces que A menos B es mayor a B, ¿sí? Y de aquí entonces podemos decir que A tiene que ser mayor a 2B. Y es entonces la precondición más débil que podemos encontrar para que se garantice que A sea mayor a B una vez que se ejecute este programa. Bastante sencillo con la asignación. Pasemos ahora entonces a la secuencia. Cuando tenemos secuencia de expresiones, la precondición más débil de una secuencia de expresiones da una poscondición Q es igual a la precondición de la primera expresión, ¿sí? Con el resultado de la precondición más débil de la segunda secuencia dado Q, ¿sí? Dada la poscondición. Lo cual es claro, ¿cierto? Esta expresión, entonces tenemos que hallar cuál es la precondición, la cual se va a volver la poscondición de esta precondición de la primera expresión. Entonces veamos un ejemplito aquí para entender bien esta idea. La cual la precondición más débil de este programa, A igual a A más B, seguido de B igual a A por B, cuando la poscondición sea A de B mayor a A. Entonces esto va a ser igual a la precondición más débil de A igual a A más B, ¿cierto? Aquí más B, con la precondición más débil de B igual a A por B, si dado B mayor a A. ¿Listo? Entonces primero tenemos que hacer esta fórmula, este cálculo aquí, ¿cierto? Entonces decimos, ok, WP de B igual a A por B, dado B mayor a A, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, entonces A por B es una asignación, ¿cierto? A por B mayor a A. ¿Listo? ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces, pues sacando la derivación aquí lógica, tenemos que esto es B mayor a 1 y A mayor o igual a 0, o tenemos que B sea menor a 1 y que A sea menor o igual a 0, ¿cierto? Podemos encontrar que podemos hacer un breve ejemplo para saber que esto es cierto. Si tenemos que garantizar en este programa que B sea mayor a A después de ejecutarlo, pues tenemos que considerar estos diferentes casos, ¿cierto? Si B es mayor a 1, por ejemplo 2, entonces A tiene que ser mayor a 0, ¿cierto? 2 por cualquier valor aquí, 1, por ejemplo 2 por 1, entonces da 2, lo cual entonces satisface esto que está acá. Si reemplazamos algún valor por aquello que no es, por ejemplo aquí menos 1, supongamos que valga menos 1, entonces 2 por menos 1 da menos 2, lo cual no va a satisfacer esta fórmula que está acá. Bueno,
Entonces podemos hacer todo el reemplazo y nos damos cuenta que esto es cierto. Ahora nos falta hacer la otra ya completa. Ya tenemos esta precondición más débil, que es esto que acabamos de hallar, ¿cierto? Que se vuelve la postcondición de esta asignación que tenemos acá. Entonces tenemos que hacer la última, la WP de A igual a A más B, dado esto que acabamos de encontrar acá. B mayor a 1 y A mayor o igual a 0, o B menor a 1 y A menor o igual a 0 de la postcondición. Y esto aquí es igual, entonces hagamos la conversión. Esto es, a ver cómo es, B mayor a 1 y estamos para este A, lo vamos a cambiar, ¿cierto? Entonces tiene que ser A más B mayor o igual a 0, ¿sí? O B menor a 1 y entonces también le hacemos la otra forma, A más B menor o igual a 0. Bueno, esto es aquí. Y esto va a ser igual, entonces, haciendo todo el álgebra del asunto, B mayor a 1 y A mayor o igual a menos B, o B menor a 1 y A menor o igual a menos B. Y esta entonces es la precondición más débil de todo este programa que tenemos aquí, dada esta postcondición que vimos acá. Bueno, entonces ahora sigamos con las fórmulas condicionales, las expresiones condicionales. Esta es bastante intuitiva, ¿cierto? Si B, entonces es 1, de lo contrario es 2, dado Q. O sea, si B es cierto, pues vamos entonces a trabajar esta expresión. Si B es falso, entonces vamos a trabajar esta expresión que está acá. Eso quiere decir que B implica la precondición más débil de S1 dado Q, y la negación de B implica la precondición más débil de la segunda expresión, la expresión del else, dado la postcondición. Bueno, hagamos un ejemplito para entender esto un poco más. Entonces el programa que tenemos es: si y es igual a 0, entonces es igual a 0, de lo contrario x es igual a y menos 1. Y lo que queremos garantizar es que este programa, después de ejecutarlo, que x sea igual a y. ¿Cuál es la precondición que necesitamos para satisfacer esto, que x sea igual a y? Entonces hagamos la matemática del asunto. Entonces decimos que la precondición más débil es B, que resulta en este caso y igual a 0, ¿sí? Implica la precondición más débil de este programa, x igual a 0, ¿sí? Dado la postcondición que tenemos acá, que es x igual a y, ¿sí? Es la primera parte. Bueno, y la negación de B, que es, o sea, y es diferente de 0, implica la precondición más débil de este otro programa que tenemos aquí, x es igual a y menos 1, con la postcondición x igual a y. Listo. Y este entonces el programa. Necesitamos hallar la precondición más débil de este que está aquí, que es muy fácil de hallar, es una asignación, ¿cierto? La precondición con x igual a 0. Entonces la única forma de que esto sea cierto es que y sea igual a 0 antes de ejecutar este programa. Y por este lado de acá, entonces también es fácil de hallar, ¿cierto? Si necesitamos que que el programa dice que x es igual a y menos 1, necesitamos que x sea igual a y, pues la única forma de que esto sea cierto es que y sea igual a y más 1. Bueno, para que sea cierto. Entonces podemos decir que después de aplicar esto, decimos y igual a 0 implica y igual a 0, ¿cierto? Es la fórmula. Y entonces y diferente de 0 implica y más 1 igual a y. ¿Listo? Por este primer paso, entonces y igual a 0 implica y igual a 0. Esto es una tautología, podemos decir que esto es true. Y por el otro lado, entonces podemos decir y diferente de 0 implica que y más 1 es igual a y, lo cual esto es una contradicción, no puede ser, esto no es cierto, así que esto es false por esta otra parte. Bueno,
true y cualquier cosa es igual que cualquier cosa, ¿cierto? Este true no afecta. Entonces en esto podemos decir aquí ya que y diferente de 0 implica false. Bueno, y entonces de aquí podemos sacar que recuerden una fórmula de equivalencia que vimos hace un tiempo. Podemos decir que esto es la negación de y diferente de 0 o false, y cualquier cosa o false es cualquier cosa. Entonces esto de aquí seguimos que y va a ser igual a 0. Entonces esta es la precondición más débil para garantizar esto, lo cual tiene como sentido, ¿cierto? Si y es igual a 0, entonces viene aquí, esto es cierto, por lo tanto x va a ser igual a 0, de allí que x va a ser igual a y. Pero si va por otro lado, si va por acá, entonces es bastante complicado que se va a satisfacer esto que está aquí. Bueno, entonces esta es la precondición más débil para este caso. Finalmente, la parte de los ciclos es una verdadera incógnita, ¿cierto? La intuición que nos dice que la precondición más débil de un while b haga este programa S da una Q, entonces sería si la guarda que es esta condición no se cumple, entonces vamos a necesitar la postcondición, ¿cierto? Para que se cumpla. O si la guarda se cumple, entonces vamos a tener que hacer esto, como es un ciclo, sacar la precondición más débil de el mismo ciclo dado SQ. Esta es como la intuición, lo que nos dice eso, que tenemos una de las dos opciones. Cuando no se cumple es cuando ya termina el ciclo, ¿cierto? Entonces necesitamos la postcondición. O cuando la condición se cumple y entonces va a continuar el ciclo. Bueno, la pregunta realmente es si esto funciona. Bueno, pero en este caso esto se los voy a dejar como ejercicio para que ustedes piensen un poco a ver si esto realmente, si esta intuición es cierta. ¿Listo? Entonces en un siguiente video vamos a seguir practicando esto. Muchas gracias y hasta la próxima.